Bueno, de lo que hablamos la última vez, ¿ya nadie le quedó ninguna duda? ¿O quieren que nos regresemos como para recordarlo? Sí, ¿Le das una atrás, Regina, por favor? Ok, bueno, vamos a recordarlo un poquito para que puedan todos participar. En el caso clínico nos mencionan que es una bebé de 6 semanas de vida y las primeras 4 semanas fue alimentada con lactancia materna exclusiva, o sea que su organismo asimilaba todos los componentes de la leche. Después nos dice que empezaron a sustituir la lactancia por fórmula, por el preparado X, y que la mala preparación de esta leche le provocó una gastroenteritis vírica. Entonces, pues lo que esperábamos ya ver en esta paciente era la deshidratación por la diarrea acuosa y por el vómito. Y pues todo esto apuntaba a que había una relación entre algún componente del preparado lácteo, del X, y la diarrea que presentaba. Entonces tenemos que en los análisis de orina había presencia de una sustancia reductora que no era glucosa. Y las sustancias reductoras también estaban presentes en las deposiciones acuosas que provocaba la fórmula X, pero pues ya desaparecían cuando lo sustituían por la fórmula Y. ¿Sí recuerdan cuál es la sustancia reductora más común? Los carbohidratos. Sí, entonces, pues estos estaban presentes en la leche artificial X en forma de lactosa y en la leche artificial Y como sacarosa. Y de aquí, ¿saben cuál es reductora y cuál no? La lactosa es la reductora. Sí, Bueno, así es. La lactosa es la sustancia reductora y la sacarosa no es. Entonces, pues la gastroenteritis produjo una incapacidad temporal para digerir esta lactosa. Y aquí es donde entra lo que vimos sobre la digestión de hidratos de carbono. ¿Alguien recuerda algo de eso? que se iniciaba en la boca con la melosa y todo eso, ¿no? Sí. A ver, pero Entonces, explícalo bien eso así, pues, todo eso, ¿qué es todo eso? Es que no me acuerdo muy bien cómo es, doctor. Sí, yo sí, que iniciaba la digestión en nuestra boca porque iniciaba con nuestra saliva, que era una alfa-amilasa o también conocida como la tiamina salival. Entonces, pues ahí empezaba la digestión a partir de que el alimento se juntaba con la saliva y bajaba por el esófago hasta llegar al estómago, donde también los jugos, ay, ¿cómo se llamaban, doc? El ácido estomacal Los jugos gástricos. con ¿Cómo? los jugos gástricos también llevaban un papel Oigan, importante. miren, una observación, ¿sí? Acuérdense, estamos ahora sí aprendiendo, estamos tratando de, entonces vamos buscando el vocabulario adecuado para ahora sí hablar de este tipo de cosas, ya sea un caso clínico o la materia, esta materia o cualquier otra materia, ¿sí? Entonces busquen sus palabras adecuadas. Por favor. A ver, adelante, sígueme. Y disculpa la observación. Adelante, adelante. Reiterando, pues una vez que el Sí. bolo alimenticio se había juntado con la tiamina salival o con la alfa-amilasa, descendía por una de las partes del tracto digestivo, que es en este caso el esófago, hasta llegar al estómago, en donde pues también en donde también, pues en conjunto con los ácidos gástricos o los ácidos estomacales, también fungían una función importante en la digestión. Y, y bueno, al pasar también ya al intestino, en las paredes del intestino más bien, y más correctamente hablando, en la mucosa, encontrábamos encontrábamos diferentes enzimas que también jugaban un papel importante en la digestión
ya que en la digestión de, pues, de los alimentos, ya que también, como lo mencioné, secretaban enzimas, por ejemplo, la lactasa, o sí, pues, por ejemplo, la lactasa, que como lo acabo de mencionar, ayudaban también a la digestión. Y también mencionábamos que en caso de que cualquier paciente o cualquier persona presentara una irritación del intestino, estas enzimas podían, ¿cómo se puede decir? Las enzimas podían no presentarse, causando que por ejemplo, no, que por ejemplo, el cuerpo empezara a producir más ácido láctico y se diera una No, diarrea. pero ya vas adelantándote. Mira, aquí la cuestión está en recordar que esos disacáridos, esas disacaridasas, ahora sí las produce el, el enterocito, ¿sí? El enterocito tiene, pues ahora sí como todas las células especializadas, muchas actividades, y una de estas es producir esas disacaridasas. En el caso de que nos ocupa, pues esas son, en un bebé prácticamente solo van a existir los gránulos de lactosa que van emergiendo conforme transcurre el tiempo, van saliendo ahora sí, de la base hacia arriba, y ya ahí, ya en presencia de la lactosa, emergen estos gránulos, esta enzima, y actúa sobre la lactosa, separándola, ¿sí? Conforme avanza en los días, el niño va, ahora sí, el bebé va, su organismo va empezando a hacer otras enzimas, ¿sí? Es por ello que yo no sé si se hayan dado cuenta cuando llevan a los bebés con el pediatra, que el pediatra no recomienda de que empiecen a ingerir otros alimentos hasta después de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque su intestino no está preparado para digerir otros alimentos que no sea la leche. Sus enzimas digestivas, ahora sí hablando de lo que estamos tratando, de hidratos de carbono, exclusivamente son la lactosa. Pasa un mes, pasan 2 meses y siguen pura lactasa. Conforme avanza el tiempo, ya el pediatra en su revisión clínica va a poder determinar y a indicar de que puede empezar con otros alimentos. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues los que él sugiera, pero no es cualquiera. Ahora sí tiene que haber un proceso ahora sí, de aprendizaje del cuerpo, para que sus células vayan haciendo esas enzimas diferentes, ¿sí? Entonces, todo es un proceso. Entonces, ahorita solo tiene el caso que nos ocupa, lactasa, ¿sí? A ver, síganle ustedes. ¿Le das a la siguiente, Regina? Ok, ahora sí tenemos pues la gastroenteritis y la digestión de los hidratos de carbono. Pues la gastroenteritis vírica lo que va a hacer es que va a lesionar la mucosa y las células que están como si fueran un cepillo, donde se absorben, eso lo va a lesionar. Entonces, la lesión de la mucosa no va a afectar la hidrólisis de la sacarosa, perdón. Por eso no se produce diarrea con el preparado Y, pero por el contrario, pues la actividad de la lactasa sí es sensible a la lesión de esta mucosa. Entonces ya no va a haber una hidrólisis de esta lactosa, eh, y en vez de una parte se va a absorber sin hidrolizar y la otra parte va a pasar directamente al colon, que es lo que nos va a provocar pues la No, pero diarrea. antes de que sigas ese trayecto, hay una parte que se absorbe, ¿sí? Sí, ¿Y qué pasa con esa parte? A ver, es para todos esa pregunta. ¿Qué pasa con esa parte que es parte del caso?
Habíamos dicho que estaba dañado el intestino delgado, ¿no? Y por eso no podía haber una producción de la enzima y por eso pasaba directo al intestino grueso. ¿Sí, no? No, pero ahorita nos está hablando aquí de que parte de la lactosa que no se está, que no se está digiriendo hidrolizando en sus componentes, va a pasar al interior del cuerpo, ¿no? Sí es eso, ¿no? Sí, Y otra parte pasa hacia el colon. Y la otra parte, ¿qué pasa con la otra parte? Hay tres cosas en este caso. Una, que es la menos, que pasa hacia el torrente sanguíneo. Otra, que va a ser expulsado. Y la que está ahí es una tercera parte, ¿no? Que también está cumpliendo con una función y es parte del problema. También, a ver, no sé si sea esa, pero se supone que no se puede, o sea, bueno, la lactasa no la puede hidrolizar la niña. Entonces también pasa intacta lo que es en la orina, ¿no, Doc? A Por ver, pero, eso, ¿cómo? ¿Pero por qué? A ver, aclárate y... a ver, porque la niña sufre una gastroenteritis. Sí, Entonces, de cierta manera, las células epiteliales a nivel intestinal se encuentran dañadas. Por lo tanto, no puede sí, hacer una digestión de hidratos de carbono adecuado. O sea, no puede hidrolizar la lactosa en este caso. Entonces, sí. no puede hidrolizarla debido a que la lactasa no está presente. ¿Por qué? Porque hay lesión en las microvellosidades debido a la inflamación que presenta el intestino delgado. Perfecto. Hasta ahí Entonces, vamos muy bien. entonces por ello no va, o sea, no la va a poder hidrolizar, no la va a poder metabolizar y la va a expulsar intacta tanto en la harina como puede ser en las heces. Pero ¿por qué en la orina? Uy, Es lo que quiero que nos expliquen. mm, Doc, una duda. ¿Sí? No, como dice mi compañero, pero yo medio me pierdo en la parte que dice que al no hidrolizarla se va a la orina. ¿No sería que al no hidrolizarse pasaría a ser ácido láctico? No. Más bien, al no hidrolizarse, una parte pasaría al torrente sanguíneo y de ahí ya sería filtrado en los riñones, ¿no? Y por eso está en la orina. Sí, pero ¿por qué? Fíjate, ese es el tema. Este es el tema. ¿Sí? Fíjense, ahora sí. Una, una partícula que es la lactosa puede pasar al torrente circulatorio, ¿sí? Ahí está como lactosa, anda dando vueltas, pero no puede aprovecharse en forma de glucosa o galactosa, y ahí sigue dando vueltas. ¿Por qué? Pues porque en la sangre no hay disacaridasas, ¿sí? La única manera que tiene el cuerpo es de eliminarlas. ¿Y cómo la va a eliminar? Por medio de los riñones en la orina, ¿sí? Pero esto nos va a dar parte de las preguntas del caso, ¿sí? ¿Qué examen hace en la orina o en la sangre o en las heces que sale positivo? Y ya no lo dijeron ustedes ahorita. ¿Qué examen? ¿Azúcares reductores? Azúcares reductores. Entonces, parte del diagnóstico se basa en la presencia de azúcares reductores. ¿En dónde? En las heces. ¿En dónde? Orina y tal vez en sangre. En todas partes puede haber azúcares reductores de estas sustancias. Ahora sí, la presencia, ¿sí? Y entonces es parte del proceso y parte de la explicación, ¿sí? Entonces, aquí ya nos estamos explicando uno de los datos que vienen en el caso. La falta de enzimas en la sangre impide que
se hidrolicen la lactosa en sus componentes. La salida por las heces de la lactosa hace que nos explique la presencia de azúcares reductoras en heces, ¿sí? Y ahí estamos. Y venía el comentario también, creo, de que la glucosa sale negativa. ¿Por qué? Porque no hay hidrólisis de glucosa. Si hay hidrólisis, bueno, no hay la presencia, sino eso nos lo vamos a explicar ahorita también. ¿Sí? A ver, síganme. ¿Vamos hasta aquí claros? Sí. Sí. André, pues. Sí, doctor. A ver, síguenle. Ok, bueno, entonces ya vimos que lo que producía la reacción de las sustancias reductoras en su orina, y entonces pues la otra porción de la lactosa que pasó al colon es fermentada, o parte de ella es fermentada por la flora bacteriana y produce dióxido de carbono y ácido láctico. A La ver, presencia... antes de que continúes ahí, a ver, explícate un poquito eso, porque hay ahí alguna cosa que debemos aclarar. ¿Qué parte, doctor? Lo que dijiste ahorita, es que yo no lo quiero repetir para no, porque te voy a dar toda la explicación. Dijiste, Que la otra porción, la que pasa directamente al colon, es pues una parte de ella fermentada por la pero ahí flora es el bacteriana. problema. La lactosa se fermenta. A ver, muchachos. Fíjese bien en el tema. Cuando vimos el tema de fermentación, veíamos que era ahora sí, que en las vías metabólicas de la glucosa, cuando no había oxígeno, ahora sí, los organismos optan por otras vías, ahora sí, que no es la convencional, que es llegar a acetilcoenzima A y demás. Pues sí se fermenta, ¿no, Doc? Por medio de, o sea, es cuando se A produce el ver, ácido láctico. pero espérate. ¿Quién se fermenta? La lactosa, La lactosa. ¿sí, no? La lactosa se fermenta. No, tiene que ser separada en glucosa y galactosa. Claro. Y entonces, Una vez ya que, pues tenemos... a ver, no, pero aclaremos este tema antes de que sigan, ahora sí. ¿Sí? La lactosa no se fermenta, la lactosa es un disacárido, ¿sí? ¿Quién se fermenta? La glucosa. Pero me dejen contestar una llamada, ¿no? Permítanme un segundito. Entonces, ¿de qué estábamos? De que la lactosa no se puede fermentar. Y recuerdan ustedes, había en las vías metabólicas la glicólisis, que se obtienen 2 moléculas de ATP, sí recuerdan eso. Sí. 2 NADH, transportadores de ahora sí, y ahí llega a piruvato, ¿sí? En ausencia de oxígeno, ¿qué pasa? Con la glucosa, que no pasa ahora sí a piruvato y porque le falta oxígeno. ¿Cuál es el proceso? ¿Hacia dónde se va esa lactosa, esa glucosa? A ver, muchachos. ¿A convertirse en ácido láctico? Claro, ahora sí, una de las vías, ahora sí, en la encrucijada del piruvato está la fermentación en forma de la fermentación láctica. ¿Sí? Sí, recuerdan eso, ¿no? Que hablábamos de que en el eritrocito la única manera que tiene es la fermentación láctica.
¿sí? En el músculo, en ausencia de oxígeno durante un ejercicio anaeróbico, la fuente es fermentación láctica y la producción entonces de ácido láctico, ¿sí? Pero es la glucosa la que se fermenta, no la lactosa, ¿sí? Entonces, ¿quién hace la hidrólisis de la lactosa? La lactosa, ¿no? Pero si no hay lactasa, Pues la lactosa con una molécula de agua se convierte en glucosa y galactosa, y la galactosa pasa a glucosa. sí, pero qué enzima está haciendo o qué enzimas están haciendo que se haya esa hidrólisis? ¿Una isomerasa? ¿Eh? ¿La isomerasa? No. La lactasa, ¿no? ¿Quién La la produce? lactato deshidrogenasa. Están adivinando. No. Fíjense, ahora sí. Es que ubíquense en nuestro organismo, ¿sí? Integren ahora sí la materia de anatomía, la materia de esto, la materia del otro y la bioquímica. En nuestro organismo, ustedes ahora sí revisamos que en un proceso digestivo, ahora sí, todo empieza en la boca, la amilasa, el estómago, se inactivan las enzimas, el contenido ese llega al duodeno y sale la amilasa del páncreas, ¿sí? La amilasa pancreática. Sigue su recorrido y llega al intestino. Y ahí aquellos carbohidratos que iban como polisacáridos se van a estar hidrolizando hasta llegar a sus componentes mínimos, que son los disacáridos. Y de esos disacáridos son lactosa, ¿qué más? Sacarosa y maltosa, ¿sí? Y el intestino, a través de los enterocitos, hidroliza esos disacáridos en sus componentes, glucosa más galactosa, fructosa más glucosa o glucosa más glucosa en el caso de la maltosa, ¿sí? Y se absorben. En el bebé exclusivamente se alimenta de leche y su carbohidrato que es la lactosa, ¿sí? Sabemos que la lactosa en el bebé se produce en el enterocito y cuando llega esa lactosa, la lactasa sale e hidroliza en un niño sano, ¿sí? Hidroliza a la lactosa, se libera la glucosa y la galactosa, se absorben por los mecanismos que nos dijeron, pasan a la sangre y ya sale hacia el exterior lo demás, agua y otros elementos, ¿sí? A formar parte de las heces. En el caso que estamos viendo, la leche lleva su lactosa. No hay lactasa en el tubo digestivo. Entonces, parte, dijeron ahorita, parte se absorbe y vamos a detectarlo como azúcar, como sustancias reductoras. ¿De acuerdo? Y podemos encontrarlo en orina, en sangre y obviamente también en heces, lo que se va arrastrando. ¿Sí? Ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. No, doctora. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, otra parte va a quedarse estacionado ahí, cumpliendo con problemas, ¿sí? Pero ahorita lo que nos ocupa es lo que se sigue arrastrando de lactosa, llega al intestino grueso. ¿Quiénes viven en el intestino grueso? ¿Bacterias? Bacterias, una flora intestinal, ¿sí? Que en el bebé
sano prácticamente es puro bacillos lácticos, ¿sí? Pero en un bebé enfermito, su flora intestinal cambia por la que se llama flora intestinal oportunista. Esto que se llama oportunista es que están esas bacterias, pero no se reproducen, ¿sí? Llegan las condiciones clínicas desfavorables y esas bacterias empiezan a reproducirse. Y la flora intestinal del bebé va a cambiar. De bacilos lácticos pasan a otra flora intestinal muy diversa. ¿Y qué tienen las bacterias esas para sus funciones normales? Si llega una lactosa, ¿qué va a hacer esa bacteria con esa lactosa? Va a producir enzimas que van a hidrolizar a la lactosa y va a separarlo en glucosa y galactosa, ¿sí? Sí. Sí. No Entonces, tenemos- los que hidrolizan la lactosa son las bacterias. Claro, pero ¿de qué manera, aparte de qué manera van a consumir a esa glucosa, esas bacterias? Vimos ahora sí, penetran a los organismos la glucólisis, glucosa 6-fosfato, y sigue y llega a la posible encrucijada del piruvato, ¿sí? Ahí, ¿y qué pasa en esa bacteria? ¿Cuál es el ambiente en el intestino grueso? Anaerobio, ¿no? Anaerobio. Y entonces, ¿qué ocurre ahí en ese ambiente anaerobio? Lo que mencionaba mi compañera, que se convierte en ácido láctico, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le vamos a llamar? ¿En qué términos? ¿Cuáles son las palabras bioquímicas mágicas para salir de este tema? Fermentación. Bueno. Fermentación láctica. Sí, ya, fermentación. Sí. Entonces, en el bebé está ocurriendo una fermentación láctica producida por las bacterias. En el intestino grueso no hay oxígeno, no hay aire, ¿sí? ¿Y qué se produce por la fermentación? El ácido láctico. El ácido láctico. ¿Y qué síntomas nos va a dar el ácido láctico? Dolor. ¿Qué Diarrea. signo? ¿Y diarrea? No, no. Síntoma. Signo. Signo. Si Puede una... dolor. ¿Eh? Que sí podía ser dolor. No. Signo, pues a lo Podría ser mejor a nivel flatulencia, ¿no? de diagnóstico va a cambiar el pH de las heces, ¿no? Claro, va a ser un pH ácido. Y eso que está saliendo del bebé, ¿qué le causa al bebé? Pues, Y que se preocupa mucho la mamá y no lo puede curar. Diarrea. No. ¿Qué tipo de diarrea? Pues ya lo estamos... ¿Eh? diarrea y deshidratación. Sí, pero ¿cómo es esa diarrea? Acuosa. Dices que es... Explosiva. Explosiva u No, acuosa. antes. Acabas de decirlo, acaban de decirlo. Sí, pues ácida, ¿no? Ácida. ¿Y qué le causa esa acidez al bebé? Malestar. Irritación. Irritación. ¿Y cómo se manifiesta esa irritación? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la irritación en el bebé? ¿Cómo me Puede ser ¿Con llanto? con ¿Con llanto? ¿Cómo saben de que están irritado ahí? ¿Con cólicos, no, doctor? Ardor, rosaduras, ¿no? Ardor, rosaduras, eso. Pues está ahora sí quemada la piel perianal por la acidez
de las heces ácidas. Y la mamá le pone de una cremita y le pone manteca de puerco y le pone quién sabe cuánta cosa más que le dijo la tía, la abuela, la vecina, y con nada se compone. ¿Por qué? Pues porque las heces están ácidas y le está causando ese problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle este tratamiento de lo que estamos hablando, ¿sí? Que vaya con su pediatra para que estudie bien esto. Entonces, son heces ácidas, ¿sí? ¿Y cuáles son los otros productos de la fermentación láctica? Que nos van a seguir explicando el tema. Ya lo dijeron por ahí ahorita. Enrique. ¿Qué? A ver, el bebé tiene heces ácidas. ¿Cómo eran además las evacuaciones? Ácidas. ¿Qué más? Explosivas. Acuosas. Explosivas. ¿Por qué son explosivas? Porque a nivel intestinal está esa fermentación y está haciendo que pues haya mucho, pues sí, mucho gas aparte de las heces y pues las va ¿Cuál a es ese vencer con gas? metano. Dióxido Acuérdense, de es la carbono. materia de bioquímica. Dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Es uno de los productos que se producen en la fermentación. Entonces, ¿qué nos explicaría? Fíjese, ya están llegando así a buen fin de explicarnos las cosas, ¿sí? Tiene heces ácidas por la presencia de ácido láctico. Tiene presencia de gases, evacuaciones explosivas por la presencia de CO2, que es producto de la fermentación láctica, ¿sí? ¿Y qué otros síntomas nos explican la presencia de ese CO2, de esos gases? ¿Qué otro dato clínico? Meteorismo. El meteorismo, ahora sí. El abdomen del bebé se ve infladito, ahora sí. Y cuando lo percutimos, cuando le hacemos el estudio del examen físico, ahora sí, notamos que se escucha como un tamborcito, ¿sí? Que no suena como una mesa que estamos percutiendo, sino que suena hueco. Entonces, ese es el meteorismo, la presencia de gases en el abdomen, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahora sí explicados esos temas, ¿sí? Hasta ahí, ¿problemas? Creo que no, ¿Nada? Doc. Todo bien, bueno. Sí, Ahora, nos quedamos allá en el intestino. Ahí está presente, no puede ahora sí. Está presente la lactosa. ¿Qué nos está causando la lactosa a este nivel en el intestino delgado, yeyuno ilion? ¿Qué problema nos está causando? Por lo que habíamos dicho, ¿no, Doc? Que no se puede metabolizar y va a inflamar. No, ahorita ya el problema es que ya está con el problemón. Ahora sí, nuestro bebé, ahorita ustedes dijeron, tiene heces acuosas y abundantes. ¿Por qué? ¿Por qué son las evacuaciones acuosas y abundantes? Porque Porque trata de... vas.
No, vato. Porque no está Bueno, digiriendo todo, porque, ¿no, Doc? Ay, porque, ay, bueno, porque en el intestino grueso no alcanza a formar la S, pues, completa y por eso la evacúa, ¿sí, no? A ver, fíjense bien. Ahora sí, Porque no no se estamos está en absorbiendo bien la lactosa, ¿no? Por la intolerancia que está teniendo. A ver, pero explícate, lo que quiero que razonen, que piensen, es el problema ahorita lo que lo estamos viendo es la presencia de grandes cantidades de lactosa en el intestino delgado. ¿Qué hace esa lactosa en el intestino delgado con respecto a las heces? En el intestino delgado, no en el intestino grueso. Lo otro es consecuencia. ¿Cuál fue el último capítulo del que nos hablaron ahora sí, la semana pasada? ¿Electrolitos? Electrolitos y qué. ¿En qué están suspendidos los electrolitos? En el agua, ¿no? A ver. sí. ¿Y qué, de qué nos estuvieron hablando? ¿Y de qué me interesaba a mí que les insistía yo? Acuérdense de los espacios, ¿sí? A ver, con esta ya les dije todo. Pues sí, que tiene que haber la misma cantidad de agua tanto A ver, extracelular espérenme. como intracelular. Permíteme un segundito, ¿no? Bueno, ya regresé. Ay, disculpen. No se preocupe. A ver, ¿en qué estábamos? Que usted hablaba de lo de los electrolitos. Y yo le decía Ajá. que usted hablaba de los espacios y yo le comentaba que usted se refería a que es importante que haya la misma cantidad de electrolitos a nivel, o sea, los necesarios a nivel intracelular como Pero fíjate extracelular. bien, ahora sí. ¿Mande? No, cuando vimos el tema de ahora sí que nos presentaron varias gráficas, sus compañeros, ahora sí, hablaban de que los espacios que estaban comparando ahí eran el espacio intravascular, intersticial e intracelular, ¿sí? Y que hablaban de las cargas osmolares, las cargas iónicas, que aunque fueran diferentes componentes, eran prácticamente en sus equilibrios eran iguales, ¿sí? ¿Sí? Y no simplemente se habla de electrolitos, sino las proteínas cumplen con una función, que eso es la fuerza oncótica, ¿sí? Que ejercen las proteínas, ¿sí? La presión oncótica, ¿sí? ¿Y cuál es la presión que ejerce, por ejemplo, las sustancias que están disueltas y que no son proteínas? ¿Cómo se le llama a esa presión? Que no son electrolitos. Que, por ejemplo, pudiera ser la urea, la creatinina, la glucosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le va a llamar? ¿Presión osmótica? Presión osmótica o presión osmolar, ¿sí? Y entonces, vamos a irnos ahora sí en nuestro tema hacia esos espacios. Un espacio que no es ninguno de ellos de los que se hablaron, sino es otro nuevo, que es el espacio intraluminal, la luz del intestino, que está en contacto, obviamente, con el enterocito. Y eso tiene una fuerza de qué tipo con tanta lactosa. ¿Qué está ejerciendo esa lactosa con respecto al enterocito? Una presión desequilibrada, ¿no? No, pero pues claro que está desequilibrada, pero ¿por qué? Porque es incapaz de ¿Quién metabolizar. ejerce ese desequilibrio?
ver, opinen. Doc, iba bien y ahí me perdí. ¿Cómo que o sea, estamos preguntando por la presión osmótica del espacio intraluminal? ¿O? Sí, claro. Ah, Ahorita ya no es ok. no es el espacio intersticial, ni es el espacio intracelular. Es el que está en contacto con nuestro enterocito. ¿Cuál es este? El espacio intraluminal. ¿Y qué tiene el espacio intraluminal con respecto al intracelular, que es el enterocito? ¿Qué tiene ahorita en el bebé? Tiene mucha, ¿qué? ¿Lactosa? Mucha lactosa. ¿Y esa lactosa qué está haciendo con respecto a este tema? ¿Te acuerdas de estos memes en los que Vamos a tener una fuerza osmolar, muy superior a la que está en el enterocito, ¿sí? Y esa fuerza osmolar tan grande, ¿qué está haciendo? Para Pues equilibrar. va a traer agua, ¿no? Claro. ¿Y qué va a pasar con esa agua que está sacando del enterocito? ¿Va a pasar a las heces? Se va a Va a pasar a las heces. ¿Y qué va a pasar con el enterocito con respecto a su espacio intersticial? Se reduce. Va a jalar agua la célula del espacio intersticial porque quedó en desequilibrio, ¿sí? Al quedar sin agua la célula, se pierde el equilibrio y entonces el espacio intracelular jala agua del espacio intersticial, ¿sí? Y el espacio intersticial queda en desequilibrio con el intravascular y el espacio intravascular queda disminuido también y todo el agua que está saliendo de todos esos espacios, ¿hacia dónde se va? ¿A las heces? Las heces. Nuestras evacuaciones del bebé son muy abundantes, fueron ácidas, fueron explosivas y demás, ¿sí? Todo esto debido a la presión osmolar, ¿verdad? Osmolar. Ya esa diarrea, ¿cómo creen que le llaman los pediatras? Osmótica. Claro. Diarrea osmótica, diarrea hiperosmolar, diarrea lo que sea. Y entonces ahí estamos ya con nuestro caso resuelto. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Pero quiero que quede claro que no haya dudas, porque van a tener que entregar este tema, este caso, para el próximo lunes. Tienen chance de hacerlo. Ok, Sí, gracias. está bien, gracias. Y antes de que se vayan, miren, para mañana, voy a mandarle a Kim el siguiente caso. Es de una diabetes. También va en inglés, ¿sí? Entonces, traten de, si quieren meterlo a traducir, pero edítenlo. Edítenlo para que no andemos en cosas raras, ¿no? Así. Este caso, ya vimos el metabolismo de carbohidratos, ya vimos el equilibrio hídrico para recordar y resolverlos, ¿no? Así. Vamos a empezar se refiere a la digestión de que si el diabético no puede aprovechar los carbohidratos, tiene que buscar otra fuente de energía y esta forma de energía son los lípidos. Entonces vamos a seguir con el estudio de los lípidos, ¿sí? Entonces para esto quiero 2 voluntarios. ¿Quiénes son? O los nombro.
Son de los que no han participado, ¿verdad, Doc? Sí, que no hayan participado con temas así grupales. Este tema es muy extenso. Entonces, los que vayan a ser del equipo pueden hacer invitaciones que yo les voy a sugerir los temas o ustedes mismos pueden agarrarlos. Pero es un poquito diferente al de carbohidratos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos carbohidratos, su digestión, hablábamos de que todos los carbohidratos prácticamente que utiliza nuestro organismo tienen que obtenerse del alimento, ¿sí? Y vimos el tema de digestión y absorción y todo eso, ¿sí? En el caso de los lípidos es un poquito diferente, porque vamos a ver que los lípidos, por un lado, los podemos ingerir y por otro lado, los podemos sintetizar. Entonces, para llevar nuestros lípidos que ingerimos, que se digieren, se absorben y demás, tiene que el intestino encontrar una manera de transportarlos por la sangre. Acuérdense que el agua no se puede juntar con las grasas, habría problemas. Y aparte, en el hígado se sintetizan lípidos. Y el hígado tampoco puede sacarlos de su interior en forma de lípidos, sino que tienen que encontrar, y esos son a través de las llamadas lipoproteínas, que son la LDL, HDL, todo lo que ustedes más o menos han escuchado. Entonces es un poquito más extenso y muy bonito. Entonces ahí van a poder invitar a alguien más a que participe. Pero entonces, ¿quién se apunta? ¿Los escojo yo? Sí, doctor, usted escójalos. Montano, Emilio, ¿participaste ya? Ya, doctor, fui de los primeros, pero como usted guste. ¿Como equipo participaste? Sí. Ah, bueno. Braulio, Ibarra. Aquí estoy, Doc. ¿Y tú? No he participado. ¿Como equipo no? No. Ah, bueno, entonces a ti te va a tocar con tu compañero. ¿Quién es? Es Samantha Rodríguez. A ti y a Samantha les va a tocar esto, ¿sí? Entonces, sí, Doc. Para mañana les voy a mandar el caso y mañana empezamos a discutirlo. Te lo mando por ahí, Kim. Sí, doctor. Ya se nos acabó el tiempo. Ándale, pues entonces nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, doctor. Hay algo pendiente de este caso que acabamos de ver, lo platicamos mañana. ¿Sale? Claro que sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Ok, gracias.